Vamos a analizar esta fuente de poder, la cual contiene los siguientes elementos. Tenemos una fuente monofásica, este es el tomacorriente que viene de casita, la cual tiene 127 volts RMS a una frecuencia de 60 Hz. Esto es con base en la norma. Dado el transformador, nos dicen que pues a la salida, esos 127 volts RMS se van a convertir en un voltaje de 24 volts RMS entre estas dos terminales, las cuales están conectadas a un diodo en, llamémoslo en serie. El diodo 1 es solamente un diodo rectificador, por lo cual en el semiperiodo positivo sería este, no sé, vamos a dibujarlo por acá. En el semiperiodo positivo, pues la corriente por convención pasiva de signos circularía así, pero a ver, vamos a quitar eso. Circularía de la siguiente manera, me explico. Es que este análisis que vamos a hacer, este primer análisis, es un análisis sin filtro, es decir, no vamos a tomar en cuenta el capacitor. Entonces pensemos que no está ahí. Así que la señal senoidal proveniente de la salida del transformador solamente va a pasar a través del diodo y la resistencia de carga R1, la cual haría la siguiente forma de señal, la cual la tengo aquí preparada. Sería pues cualquiera de estos dos, en donde vemos que en el semiperiodo positivo, pues el diodo deja pasar la señal. Esto sí, restándole 0.7 volts, porque recordemos que el diodo necesita 0.7 volts para trabajar. Entonces, del voltaje pico máximo que me entrega mi transformador, yo le voy a restar 0.7, ¿de acuerdo? Entonces, eso primero. Y después, pues como no tenemos el transformador, pues nos interesa calcular el voltaje promedio. El voltaje promedio, pues es el área bajo la curva, como se ve en la imagen de la derecha, toda esta área debajo de la curva. Y lo vamos a promediar con tanto el semiperiodo positivo como con el semiperiodo negativo, es decir, entre 2pi. Y a través de una serie de ecuaciones, pues llegaríamos a esta fórmula en donde el voltaje promedio es igual al voltaje pico, el pico de salida, o sea que este pico de salida que vamos a calcular primeramente, lo sustituiríamos en la siguiente ecuación, voltaje pico sobre pi. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer nada más aquí en la primera parte. Entonces, queda de la siguiente manera. Vemos por acá, ya tengo un avance. Entonces, tengo así. El voltaje pico en la entrada, o sea, aquí mero, ¿verdad? A la salida del transformador, es igual al voltaje RMS, que son los 24 volts, multiplicado por raíz de 2. Esta fórmula, pues es la fórmula de voltaje eficaz, que únicamente sirve para señales senoidales perfectas, pero en este caso, pues nos funciona. Entonces hacemos las operaciones, 24 volts RMS multiplicado por raíz de 2, que es igual a 1.4114, etcétera, etcétera, nos va a dar, si redondeamos el resultado, un voltaje pico máximo de 34 volts a la salida, 34 volts pico a la salida del transformador. Posteriormente, de acuerdo a la ecuación que vemos aquí, en donde a esos 34 volts le vamos a restar
el voltaje del diodo, pues el resto de voltaje pues se lo queda el resistor. Entonces vemos por acá 34 volts pico menos 0.7 nos da un voltaje pico a la salida, es decir, en el resistor, ¿verdad? En el resistor, el cual pues por cierto tendría una polaridad de esta manera, vamos a anotarlo, por convención pasiva de signos, pues sería así, más menos, ¿cierto? Pero pues tiene esta forma de la senoide. Entonces, continuamos. El, el voltaje pico a la salida, es decir, en R1, es 34 volts pico menos 0.7 y nos da 33.3 volts pico. Finalmente, si midiéramos el voltaje promedio, por ejemplo, con un multímetro, el cual eso mide el voltaje promedio, nos da el siguiente resultado. Tendríamos que aplicar la fórmula que son voltaje pico a la salida dividido entre pi, que es 3.1416, y el voltaje promedio nos da 10.59 volts. Por aquí no le puse las unidades, ¿verdad? Vamos a ponérselas así a mano. 10.59 volts. Entonces, si colocamos nuestro multímetro entre estas terminales en el resistor, pues es lo que nos va a dar aproximadamente. Recordemos que los cálculos que hacemos aquí pues son puras idealizaciones, ya que la señal senoidal puede contener a lo mejor un poquillo de ruido, ¿verdad? El diodo no necesariamente enciende a 0.7, ¿cierto? Y bueno, eso de entrada, ¿verdad? Entonces vamos a tener un resultado muy similar a este 10.59, lo que se parezca, bueno, pues vamos a tomarlo como el valor promedio en corriente directa. Se fijan aquí en la imagen, la línea punteada pues representa de la línea punteada a cero hacia cero, representa todo esto, ¿verdad? Hacia abajo de la línea recta, todo eso representa el equivalente de lo que sería el área pues con la senoide, el semiperiodo positivo. O sea, el área sombreada que se ve ahí en la imagen es igual a lo que, o el equivalente a la línea punteada hacia abajo, ¿cierto? Entonces, pues ahí tienen. Ese es el primer análisis que vamos a hacer y el siguiente sería ya colocando el filtro. Muy bien, ahora el análisis que vamos a hacer es el mismo circuito, pero considerando que sí vamos a conectar el capacitor. De esta manera, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Bueno, la primera parte pues es prácticamente lo mismo. Sabemos que únicamente circularía corriente a través del semiperiodo positivo. Entonces, en el primer semiperiodo, que es en donde ocurre pues la mayor parte del fenómeno, sería algo así. O sea, circularía, claro, que corriente al inicio para cargar el capacitor, pero una vez cargado, pues ya prácticamente veríamos, digamos, en el osciloscopio una línea recta, pero idealmente, ¿vale? Una vez cargado el capacitor entre sus placas paralelas, ya no nos pediría demasiada corriente. El resistor se encargaría de descargar ese capacitor y lo que veríamos si lo observamos a través de un osciloscopio, pues prácticamente una línea recta. Cuando nos acercamos bastante, con ayuda del mismo osciloscopio veríamos este comportamiento. La imagen que está abajo es la imagen del rizo. Esto que está aquí, que descarga y carga, es lo que ocurre en cada semiperiodo. Nada más que está algo exagerado, o podríamos ver algo parecido, pero con un capacitor de valores más reducidos, por ejemplo, un microfarad, unos 10 microfarad, tal vez veríamos esto, ¿verdad?
Pero con ese capacitor que tenemos tan grande de 1000 microfarads y una resistencia que no va a consumir mucha corriente porque es de 10 kilo ohms, ese rizo va a ser pequeñísimo y lo que veríamos en una escala normal, digámoslo así, veríamos una línea recta prácticamente. De todas maneras, ese rizo pues va a estar ahí y se puede calcular de alguna manera. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular el rizo y vamos a establecer un parámetro que se conoce pues como factor de rizo, que es para determinar pues qué tan buena es mi fuente. Esto debido a que, por ejemplo, pues, ¿qué queremos de una fuente de corriente directa? Pues queremos que ese voltaje sea muy estable, que no oscile. Mientras menos oscile, con base en la carga que le conectamos, pues es mejor fuente, así de sencillo. Entonces vamos a trabajarlo. Por aquí hay unos tramos de teoría que necesitamos considerar para hacer esto más ágil. Vemos que ahí tenemos pues 3 fórmulas y una imagen más. Vemos en la imagen que podemos considerar el voltaje pico rectificado, que eso ya lo tenemos calculado del ejercicio anterior, que sería el voltaje pico de salida, que serían 33.3 volts del ejercicio anterior. Ese ya lo tenemos por ahí, que digamos que es el máximo que podría alcanzar voltaje pico ahí a la salida. Y una vez presentándose el rizo, pues se divide en esta forma, que es hasta el punto donde descarga el capacitor, el punto máximo donde descarga y pues el pico máximo. Y entre esos dos puntos, la parte de en medio, ¿sí? De la parte de en medio hacia la referencia, hacia cero, se va a considerar un voltaje de corriente directa. Estas ecuaciones, por cierto, pues son aproximaciones. Hagan de cuenta que el área bajo la curva de digamos, esta parte, tomando como referencia la parte central de aquí, pues más o menos equivale a lo de acá, ¿sí? Es parecido, ¿sí? Nadie está diciendo que es igual, es parecido. Y digamos que al promediarse, pues ya puedes tomar de la parte central, de ahí y se va a hacer tu voltaje de corriente directa. La derivación de estas ecuaciones no es nada sencilla y lleva su tiempo, y en la medida de que pues necesitamos agilizar esto, pues las ponemos aquí. Hay otros autores, como en el libro de Boylestad, las ecuaciones son diferentes porque tiene otra deducción, tiene otra, digamos, un análisis ligeramente distinto. Entonces, en ese sentido, pues podrían, digamos, también ser útil, pero es en esencia para calcular lo mismo. Yo elegí estas por su facilidad y porque son muy prácticas, y la derivación de ellas, pues es el manejo de las de ecuaciones con Euler, y pues a mí en general, pues es lo que me gusta, ¿no? Las ecuaciones con Euler, pues son bastante eficientes, y y en ese sentido pues las suelo preferir. Entonces, bueno, aquí tengo mis ecuaciones. Vean que la ecuación que está arriba, que es el voltaje de rizo pico pico, ¿verdad? Que vendría siendo del lado derecho en la imagen, pues lo que están viendo, ¿verdad? Voltaje de rizo pico pico, o sea, el pico y pico del rizo, que es lo primero que mencionaba. Se va a calcular, o nos dice que es aproximadamente igual. De hecho, tanto estas fórmulas como las de otros autores son aproximaciones, ¿de acuerdo? Pero son muy, muy buenas. Entonces nos dice aproximadamente igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Qué frecuencia vamos a tomar? Pues 60 Hz, debido a que el proceso de carga y descarga se relaciona con la frecuencia de la señal monofásica. Tenemos que poner la resistencia de carga, ¿verdad? Que son los 10 kilo ohm, y el capacitor que estamos utilizando, que son los 1000 microfarads. Y al final lo vamos a
multiplicar todo eso por el voltaje pico rectificado, que ya lo tenemos ahí listo, que son los 33.3 volts. Ahora, para determinar el voltaje de corriente directa, que también es una aproximación, si se fijan, la fórmula es muy parecida, nada más que en el segundo miembro, digamos, de lo que está ahí en el paréntesis, en esta ecuación, se multiplica por un medio. Entonces también, si calculamos la primera parte, pues ya después, si lo apartamos de manera eficiente, pues después lo multiplicamos por 0.5, ¿no? Entonces sería 1 menos 0.5 por el resultado anterior y después otra vez por voltaje pico rectificado. Es lo que me gusta de esta fórmula, la verdad es que es bastante práctica de utilizar y representaría pues esto de aquí, de arriba a abajo, ¿verdad? El voltaje en corriente directa. Entonces, finalmente vamos a utilizar el factor de rizo, el cual se calcula teniendo el voltaje de rizo pico pico, es decir, lo que oscila, qué tanto oscila respecto del voltaje promedio, ¿verdad? Nos va a dar ahí una razón adimensional y ese es el rizo. Con eso vamos a determinar qué tan buena es la fuente con base en la carga conectada. Entonces, pues vamos a las operaciones. Aquí ya es muy sencillo aplicar esto. Les comentaba, pues es el voltaje de rizo pico pico, 1 dividido entre los 60 Hz multiplicado por los 10 kilo ohms, que es la resistencia R1 que tenemos ahí en el diagrama, multiplicado por 1000 microfarad. Acuérdense que U es por 10 a la menos 6. Y una vez obteniendo este resultado, de hecho lo separé para hacer ágil el cálculo. Este tramo lo separé y lo dejé por acá. Nos va a dar 0.201666, muchos 6. Y al final lo multiplico por, es hasta acá el término, 1 sobre 60, bla, 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 nos va a dar 0.0016666. ¿Por qué da tan pequeño? Pues porque es 1 dividido entre un número bien grande, si se fijan, ¿no? Y luego multiplicado por 33.3 volts y nos va a dar un pico pico de 55.5 milivolts. Este es el voltaje de rizo pico pico, ¿de acuerdo? Que sería de aquí, ¿verdad? Hasta acá, ¿sí? Esa distancia en el, digamos, en vertical. Y ya tenemos el voltaje de rizo pico pico, ¿verdad? Es pequeñito, o sea, casi nada, es muy pequeño. Enseguida, el siguiente análisis nos dice que es 1 menos, recuerden que ese término que separé, que son los 0.2016, lo multiplico por un medio, y ya entonces es 1 menos este término, y luego otra vez por 33.3 volts, y nos da un voltaje de corriente directa de 33.27. ¿Cómo sé que estamos correctos? Pues porque el voltaje pico máximo que podríamos llegar a tener son los 33.3, ¿cierto? 33.3, no podríamos tener más de eso. Y nos da ligeramente debajo el voltaje de corriente directa. Enseguida aplicamos la fórmula de rizo y dividimos el rizo pico pico entre el voltaje en corriente directa calculado y nos da 0.016 y un montón de decimales que redondee a 7. Si lo quiero en porcentaje, cosa que se hace muy a menudo, únicamente multiplico ese resultado por 100. Es decir, recorro el punto decimal, dos números a la izquierda, a la derecha, perdón, y nos da 0.16%. ¿Se fijan? 0.16%, es decir, prácticamente no oscila ese voltaje de corriente directa. ¿Qué podemos concluir? Pues que trabaja muy bien, ¿verdad? Es una fuente casi que ideal en ese sentido. Entonces, este tipo de oscilaciones pues son excelentes, o sea, prácticamente no oscila nada, no lo vamos a notar.
lo podríamos utilizar para, si así se comporta, pues por ejemplo para un microcontrolador y así, pues va a ser excelente. Es lo que tienen este tipo de fuentes, que son muy nobles si sabes elegir las cargas, los capacitores, pues tiene como ventaja que no manejan mucho ruido. En este caso, esta oscilación, pues no es ruido como tal, pero a final de cuentas, por ejemplo, las fuentes conmutadas sí oscilan bastante, suelen oscilar bastante. Entonces, una de las ventajas que tienen estas fuentes de transformador, pues es que manejan un rizo pequeño, prácticamente no oscila, y entre otras cosas, ¿no? Que podríamos mencionar, son fáciles de armar, fáciles de reparar. La única pega que tienen realmente, pues es el uso de un transformador enorme, ¿verdad? Que mientras más corriente queramos, necesitamos un transformador más grande, pero ahí en adelante son fuentes muy nobles y su comportamiento es muy deseable para cualquier tipo de circuito, al cual ya después le podemos agregar otras etapas como un regulador de tensión, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar el análisis. Espero que les haya agradado. Si se fijan, una vez que tenemos las fórmulas, pues no es nada complicado y se puede analizar y se puede entender de manera muy práctica y rápido qué es lo que se hace. Podría yo añadir que el aumento o la disminución de ese ruido pues depende tanto de la carga como del capacitor. De una manera muy sencilla, miren, si pongo un capacitor más grande, el rizo disminuye. Si pongo un capacitor pequeño, el rizo va a aumentar. Esto debido pues a la misma carga del capacitor. Recuerden que almacena, es como, piensen como un tanque de agua, ¿no? Mientras más agua almacene, ¿verdad? Menos va a oscilar el nivel. En el caso de la carga, pues mientras más grande sea la carga, es decir, valores de resistencia más pequeño, va a aumentar el rizo. Y si la carga es pequeña, valores de resistencia grandes, ese rizo va a disminuir. Entonces, así lo pueden entender. Y en esta ecuación, la que tenemos, por ejemplo, esta de aquí, voltaje de rizo pico pico, lo que tienen que hacer para poder proponer, por ejemplo, un capacitor dado una carga, pues es despejar el capacitor. De esa manera ustedes eligen el capacitor más adecuado. ¿Por qué? Porque también poner un capacitor más grande podría implicar que demanda más corriente en este semiperiodo, en este pedacito. Me voy a acercar un poco más. Acuérdense que el capacitor tiene, digamos, dos tiempos. Uno en donde carga, que sería este. En ese momento va a tomar un montón de corriente. Y luego la carga RL, cuando empieza a consumir esa corriente, pues ese capacitor se va a descargar. Entonces, mientras más pequeño sea el rizo, así por ejemplo, ¿no? O sea, con una pendiente más plana, pues va a necesitar el capacitor de tiempos más cortos de carga. Y en ese sentido va a demandar mucha corriente. ¿Y quién es el que puede pagar el precio? Pues el diodo, ¿vale? Entonces no todo es miel sobre hojuelas, solamente quería comentarlo. Espero que les haya agradado el video. Lo dejamos hasta aquí. Gracias. Bye.